cómo hacer mayonesa probando diferentes técnicas, ya sea manual o eléctrica. Pero también cómo solucionarla si se corta y una técnica para poder pasteurizarla y que nos dure más tiempo. Todo eso y más te lo explico en este video. Soy Heinz Boot y esto es Ciencia y Cocina. Una de las salsas más realizadas y consumidas a nivel mundial. Obviamente tiene muchos mitos y sobre todo técnicas para realizarla. Aquí veremos las recetas clásicas, comprendiendo las que utilizan exclusivamente el huevo. Sabemos que hay varias versiones donde algunas utilizan ya sea leche, bebida de soya o también aquafaba, que son muy interesantes, pero esas las dejaremos para otro video. Si quieres que la hagamos, deja tu comentario. Volviendo a esto, veremos la clásica receta utilizando exclusivamente la yema de huevo. Y este es el método que lo hacemos manualmente. ¿Cómo se hace? Colocamos la yema de huevo dentro de un bowl y después añadimos los condimentos como sal, jugo de limón y mostaza. En vez del jugo de limón puedes utilizar vinagre, ningún problema. Pero la idea es que primero mezclamos todos estos ingredientes porque la idea es disolver sobre todo la sal dentro de la fase acuosa. Y una vez listo empezamos a verter el aceite poco a poco. Sobre el aceite puedes utilizar varios, puede ser girasol o maravilla, canola, de soya, o incluso aceite de oliva, pero en mi caso personal prefiero los sabores más neutros, así es que maravilla o girasol va muy bien. Seguimos virtiendo gota a gota y notamos cómo empieza a espesar. A medida notamos empieza a espesar, podemos añadir el aceite un poco más rápido. Y una vez listo notamos cómo la consistencia se espesa bastante más. Y tenemos lista nuestra mayonesa. Ese es el método tradicional, ahora veremos la manera de hacerla un poco más rápida, utilizando un triturador de inmersión o mini pimer. Y la técnica es muy similar, pero hay una diferencia. A diferencia de hacerla manual que solamente utiliza la yema de huevo, aquí debemos utilizar el huevo entero. Y ya te daré el fundamento. Colocamos el huevo entero y las sazones en el vaso de la pimer. Y después vertemos todo el aceite. ¿Cuánta cantidad suele ser? En promedio suele ser más del doble o hasta el triple en relación al volumen del huevo. Llevamos las cuchillas de la pimer hasta el fondo y no lo movemos de ahí. Activamos y la idea primero es disolver todos los sazones dentro del huevo, ya que la idea es disolver todos estos elementos en la fase acuosa. Y una vez disuelto, que esto solamente toma unos segundos, empezamos a subir lentamente las cuchillas de la pimer. La idea es empezar a inclinarlo, porque no tenemos que evitar ser muy agresivos. La idea es que estamos incorporando lentamente el aceite dentro de esta fase del huevo. Y esto toma solamente segundos. Una vez que más o menos la mitad del aceite ya está incorporado, podemos empezar a levantar ligeramente las cuchillas de la máquina. Y después hacemos un movimiento arriba y abajo como si fuera un martillo, para empezar a incorporar todo el aceite remanente dentro de esta emulsión. Ya tenemos nuestra mayonesa. Es mucho más rápida y notamos que a diferencia del color, esta queda un poco más blanca. Claro, porque estamos usando la clara de huevo. Ahora, ¿cómo es posible lograr esta emulsión? Eso te explico ahora. Una emulsión es cuando unimos dos sustancias invisibles, o sea que naturalmente no se mezclan. Y aquí tenemos agua y aceite. El aceite claro viene principalmente del cuerpo graso que estamos utilizando. Y un huevo claro tiene bastante agua, pero también les recuerdo que tiene grasa en la yema. Pero más que la grasa, hay algo que nos influye mucho más en el tema del huevo, que son sus proteínas. Y estas proteínas son las que son capaces de lograr esta emulsión. ¿Y cómo funciona? Imaginemos que esto sería la molécula de agua y esta la molécula de grasa. Claro, sé que naturalmente no son así, pero es para que entiendan el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El agua, al ser lipofóbica, le teme a la grasa. Y la grasa es hidrofóbica, le teme al agua. Entonces no tenemos manera de lograr unirlo. Por eso cuando en un vaso mezclamos agua y aceite, estas no van a unirse. Y aunque las agitemos, estas no se van a mezclar. Entonces, ¿cuál es el tema? Necesitamos de una molécula que sea capaz de unir estas dos. Y es cuando entran los elementos emulsionantes, que son capaces de unir una fase acuosa con otra fase grasa. De esta manera, la molécula se mantiene unida y estabilizada. Ese es el principio de una emulsión y hay muchos elementos que pueden ser emulsionantes. En el caso del huevo tenemos la lecitina que está presente en la yema, pero también las proteínas tanto de la clara como de la yema. Y son principalmente las proteínas las que son capaces de lograr esta emulsión. Ahora claro, esa es la explicación química, cómo funciona en verdad. La idea para lograr esto requiere un poco de tiempo, o sea, entendamos lo siguiente. La fase acuosa, que son los huevos, tenemos que añadir lentamente el aceite para que se incorpore dentro de la emulsión. O sea, para que la proteína haga la función de poder unirlas. Y esto, una vez más, toma tiempo. Para ayudar a esto, por eso cuando lo hacemos manualmente, el aceite tiene que ser puesto gota a gota. De esa manera damos tiempo a que estas pequeñas gotas de aceite se dispersen. Por eso hay que estar batiendo constantemente. De esa manera, la gota de aceite la transformamos en microgotas. Y esas microgotas son las que facilitan que las proteínas o los elementos emulsionantes sean capaces de unir esta emulsión. Por eso, a medida que las gotas se van incorporando, podemos ir añadiendo más aceite. De esa manera, logramos la emulsión. Y porque queda espeso, y eso es importante. Para que una emulsión sea una emulsión, tiene que haber un cambio de fases. En este caso, los líquidos iniciales, que son
bastante más líquidos, tienen que volverse mucho más espesos. Eso es un cambio de viscosidad. ¿Y por qué queda más espeso? Simple, como ya tenemos esta molécula, empieza a unirse a otras moléculas y más moléculas se unen y forman una molécula muy grande. Por ese motivo, nuestra mayonesa, a medida más grasa coloquemos, queda mucho más espesa. Las moléculas se hacen más grandes. En el fondo, esa es la explicación un poco más sencilla. Ahora, ¿qué tips son importantes para lograr la emulsión? Lo importante es el equilibrio de fases. ¿Qué significa? No significa que tiene que ser pesos iguales de agua y aceite en este caso. Un huevo suele ser aproximadamente un 87% agua. Entonces, si añadimos más agua a este huevo, nos va a permitir dispersar más los elementos emulsionantes. Por eso, cuando hacemos la mayonesa de manera manual, añadimos al inicio la yema de huevo, que claro, contiene agua, pero no tanto. Ahí es importante añadir la mostaza, que es más agua, y sobre todo el jugo de limón o el vinagre. Y si quieres irte a la segura, puedes añadir un poco más de agua, o sea, una cucharada. Porque si solamente utilizas la yema de huevo, puede ser un poco más difícil formar esta emulsión. De esa manera, el agua nos va a ayudar a dispersar más los elementos emulsionantes. Pero ojo, esto sirve principalmente cuando lo hacemos de manera manual. Cuando lo hacemos de manera eléctrica, con la ayuda de una mini pimer o una licuadora, ahí es cuando requerimos el huevo entero. ¿Y por qué motivo? De esa manera la clara, como es principalmente agua, estamos añadiendo más elementos acuosos. Recordando que al utilizar una mini pimer lo estamos haciendo muy rápido. Y para darle suficiente tiempo a la que los glóbulos de aceite se incorporen dentro de la emulsión, necesitamos mucha más agua para ayudar a dispersar todos estos elementos. Claro, es un tema físico, pero créeme lo siguiente, si intentáramos hacer la mayonesa mini pimer solamente utilizando yema, nos costaría bastante. Tendríamos que añadir mucha más agua. Por eso evitamos desperdiciar la clara y la utilizamos. Y el último tip que quiero entregarte es usar los ingredientes a la misma temperatura. Muchas recetas hablan de utilizar el huevo a temperatura ambiente, y es lo más recomendado. Si lo utilizas en el refrigerador, lo recomendado sería sacarlo una hora antes. Pero te comento lo siguiente, cuando quebramos el huevo y lo dejamos en un bowl, este ya empieza a temperarse. Y al mezclarlo, ya estamos dándole un poco más de temperatura. Y en el caso del primer, claro, las cuchillas también hacen esa fuerza. Lo importante es que el huevo no esté extremadamente frío, así que es muy recomendado retirarlo un rato antes del refrigerador o de la nevera. Y claro, recordando que el aceite de oliva normalmente lo guardamos a temperatura ambiente. Esos son los consejos que te quiero entregar para lograr bien las emulsiones. Pero ¿qué pasa si haces todo bien y aún así se te corta la mayonesa? Claro, puede ocurrir, pero tiene una solución y te lo explico. Pero antes, cuéntame qué te está pareciendo este video. Dime si has aprendido y si estos datos te sirven. Recuerda que tu apoyo es importante para que siga haciendo este tipo de contenido. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y deja tu comentario. Todo eso beneficia esta comunidad y así puedo subir mucho más material para que sigamos aprendiendo. Recuerda, tu apoyo es importante. Sigamos. Bueno, ¿por qué se corta la mayonesa? Si hablamos exclusivamente del caso cuando lo hacemos manualmente, es porque el aceite no fue vertido a la velocidad correcta. Como ya te expliqué, tenemos que darle tiempo a que cuando colocamos el aceite, este se rompa en pequeñas gotas y estas se incorporen dentro de la fase emulsionante. Por ese motivo, al preparar la mayonesa, si viertes el aceite extremadamente rápido y la velocidad de tu mano no está acorde a la velocidad del aceite, ahí es cuando se corta la mayonesa y notamos esta separación de fases. Por un lado tenemos las proteínas con el agua y por otro lado la grasa que empieza a precipitar. Ahora claro, no se ve muy atractivo, pero te cuento, tiene una solución. Como ya te expliqué, la emulsión tiene que ser un equilibrio de fases. Cuando se separa, en este caso, es que una fase le hace falta. Y en este caso, ¿qué fase requerimos? Pues un poco más de agua. Sencillamente a este elemento que está cortado añadimos una cucharada de agua tibia. ¿Y por qué tibia? Recuerda que las emulsiones se hacen mejor a temperatura ambiente. Añadimos una cucharada de agua tibia y batimos fuertemente. De esa manera notamos como ya las fases se volvieron a incorporar y podemos añadir un poco más de aceite. Recuerda que mientras más aceite lleva esta mayonesa, mucho más espesa y consistente puede quedar. Y listo, la hemos recuperado. Ahora también otro tip que muchos dan es añadir otra yema de huevo. Porque al añadir más huevo estamos añadiendo más agua y también más elementos emulsionantes. Así que también es otra opción. Pero es cosa de gustos. Si añadimos más yema, estamos añadiendo más sabor a huevo. Y eso obviamente depende de tu gusto. Pero mismo caso, añadimos la yema de huevo directamente, batimos fuertemente y un poco más de aceite si es necesario. Y nuevamente tenemos nuestra mayonesa. Suele ser la manera más fácil de recuperarla, pero ¿qué pasa cuando ya sucede en el otro caso? Al utilizar el triturador de inmersión, los motivos principales que se corten puede ser por un lado ingredientes extremadamente fríos y por otro lado no utilizamos la velocidad correcta, que significa tal vez al inicio la pimer estaba un poco más lenta, las cuchillas no estaban a la velocidad ideal. Porque recuerda, como queremos incorporar todo esto rápidamente, necesitamos una alta velocidad.
Pero también otro motivo es colocarse un poco nervioso, así que si empezamos a mover agresivamente las cuchillas dentro del vaso, no daremos tiempo a que el huevo empiece a incorporar toda esta fase grasa dentro de nuestra receta. Y ahí es cuando lamentablemente se corta. Pero también tiene una solución. ¿Y cuál es? Hay dos alternativas. La primera alternativa es utilizar otro vaso similar a este, en el cual solamente vertemos un poco de agua. Y después a esta parte acuosa que empezamos a hacer, añadir lentamente lo que se cortó, manteniendo el triturador de inmersión acá constantemente funcionando. Es un poco el principio de volver a hacerlo manualmente, pero la idea es que cuando estemos vertiendo todos los elementos acá, la velocidad de la cuchilla sea alta, pero incorporando lentamente todos los elementos en este caso. Y de esa manera la podemos recuperar. Pero también hay otra solución. Directamente sobre este elemento que está cortado dentro del vaso del triturador, podemos colocar directamente el agua. Y ahí la idea, vamos trabajando con nuestro triturador de inmersión arriba y abajo hasta lograr incorporar esto lentamente, pero utilizando velocidad con las cuchillas. De esa manera vamos a lograr incorporar el agua dentro de estas fases y después de unos segundos notamos como nuestra mayonesa volvió a rehacerse. Y ya la hemos recuperado. De esa manera, si fallas al hacer alguna de estas técnicas, ya sabes cómo recuperarlo. Y un último tip que quiero comentarte. Claro, toda esta receta la estamos haciendo con huevo crudo. Y sabemos que mucha gente le tiene miedo a la salmonela. Entonces, ¿hay una manera de hacerlo con mayor seguridad? Pues claro, te lo comento. Comprendiendo que depende de dónde estés y tu país, hay ciertas granjas avícolas que son bastante seguras y tienen muy buenos estándares de la manipulación de alimentos. ¿Qué significa? Significa que en promedio 1 de cada 5.000 huevos puede tener salmonela. Ahora claro, todos los huevos tienen salmonela de manera natural. El tema es cuando nos hace daño, cuando tiene un exceso de salmonelas. Entonces, si tienes confianza y tienes buena manipulación e higiene, puedes hacer cualquiera de las técnicas que te hemos recomendado. Pero en ambos casos, cuando hagas esta mayonesa, siempre manténla en refrigeración y consúmela en menos de 24 horas. Pero recuerda, siempre refrigerada. Pero si quieres asegurarte, sobre todo si tienes un miembro dentro de la familia que tal vez es sensible a este tema de las salmonelas, te recomiendo pasteurizarla. ¿Y cómo lo hacemos? Colocamos los huevos dentro de una olla con agua y lentamente damos la temperatura de ebullición. Una vez que logre la ebullición, contamos por lo menos unos 3 minutos. La idea es que estamos dando una cocción parcial a nuestro huevo. ¿Y cuál es la idea? Lograr al menos una temperatura interna que supere los 54 grados. En este caso hicimos un pequeño agujero dentro del huevo y medimos la temperatura interna y nos logró 55 grados. ¿Qué significa esa temperatura? Estamos desnaturalizando las proteínas, pero de las bacterias en este caso, y las estamos debilitando. De esa manera eliminamos varias, pero ojo, no las eliminamos todas. Es una manera de darle más seguridad a nuestro huevo, pero sobre todo mantener ese sabor que tanto nos gusta de la mayonesa. Si investigas la teoría, muchos hablan de una temperatura sobre los 70 grados para eliminar la salmonela dentro del huevo. Y el problema es que a 70 grados ya tenemos teóricamente un huevo duro, que también podemos utilizarlo para hacer nuestra mayonesa, pero requiere otra técnica. Pero volviendo a nuestro huevo, ¿qué hay que hacer después? Una vez logremos este tiempo, lo quebramos y directamente hacemos las diversas técnicas. Aquí claro, para evitar separar los elementos, utilizamos el huevo completo con la técnica del triturador de inmersión. En mismo caso, lo quebramos y añadimos los elementos líquidos. Pero en este caso, como tenemos la clara de huevo parcialmente cocida, tenemos que ideal añadir un poco más de agua, en este caso solo un par de cucharadas. Después añadimos el resto de los ingredientes y vertemos todo el aceite. Y hacemos la técnica como ya te la he mostrado. Y listo, hemos logrado nuestra mayonesa. Ahora, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene esto? En promedio, si la guardamos en refrigeración, nos puede durar una semana. Recordando que solamente la retiramos cuando la vayamos a consumir y siempre la mantenemos en el refrigerador o en la nevera. Y siempre tapada. Es una manera clara de hacer nuestro propio producto, pero sobre todo asegurándonos que estamos protegiéndola y sobre todo evitando el crecimiento de esta bacteria. Pero también existen muchos otros métodos, como por ejemplo utilizar huevos que ya vengan pasteurizados desde la industria, o utilizar huevo en polvo, o tal vez las técnicas de lactonesas, utilizando ya sea leches, bebidas de soya o tal vez agua fava. Hay muchas versiones, pero si me preguntan mi sabor favorito, voy a preferir siempre el huevo. Y listo, en resumen, vimos cómo hacer una mayonesa y sobre todo la ciencia de por qué se logra esta emulsión. Vimos dos métodos, ya sea método manual y método con el triturador. En ambos casos vimos cómo recuperarla si esta llega a cortarse. Y también te enseñé un método para darle más vida útil pasteurizando el huevo. Espero que estos tips y estos consejos te sirvan. Soy Heinz Butt y esto es Ciencia y Cocina y espero que hayas aprendido.